Un millonario le ordena a su criada negra que cocine para una fiesta, esperando que ella quede en ridículo. Cuando los invitados prueban su exquisita cocina, se dan cuenta de que es una chef famosa, y él queda humillado. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del piso al techo de la oficina de Michael Davis en el centro de San Francisco. El espacio gritaba riqueza, desde los muebles de cuero italiano hasta las piezas de arte abstracto que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Michael estaba de pie en su escritorio, desplazándose por la lista de invitados para la recepción de esta noche en su tableta. Su traje perfectamente entallado se movía con él mientras caminaba, deteniéndose ocasionalmente para tomar notas. Claire llamó a su asistente, quien apareció inmediatamente en la puerta. ¿Pasa? Necesitamos revisar los detalles de la recepción nuevamente. Claire entró con su tableta lista, su expresión profesionalmente neutral a pesar de haber repasado estos detalles 3 veces hoy. Llevaba un sencillo vestido negro que parecía pasar desapercibido, exactamente como Michael prefería que apareciera su personal. La lista de invitados incluye a 4 directores ejecutivos de tecnología, 2 capitalistas de riesgo y ese crítico de restaurantes del Chronicle, dijo Michael, con la voz segura de alguien acostumbrado a mandar en salas. Todo tiene que ser perfecto. Aunque con esa nueva cocinera que contratamos, no voy a contener la respiración. Claire levantó la vista de su tableta. ¿Te refieres a Angela Smith? Sí, ella. Michael hizo un gesto con la mano con desdén. La que decía tener amplia experiencia. He probado sus platos de prueba. Mediocres en el mejor de los casos. Pero era la única disponible con tan poca antelación después de que Jean-Paul se echara atrás. Al otro lado de la ciudad, en la cocina de un modesto apartamento, Angela Smith estaba de pie examinando sus listas de preparación. Su pequeña encimera de cocina estaba cubierta de notas detalladas y recetas, cada una meticulosamente planificada. El espacio era estrecho pero organizado. El comedor estaba decorado con un equipo desgastado pero bien mantenido. Una colección de especias cubría la pared en frascos de vidrio a juego, sus posesiones más preciadas. Angela recorrió con el dedo la lista de invitados, moviendo los labios en silencio mientras contaba las porciones. Su abrigo de chef, planchado e impecable, colgaba de un gancho cercano. El peso de la recepción de esa noche presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero sus manos permanecieron firmes mientras revisaba sus planes. Pensó en la entrevista con Michael Davis, recordando su escepticismo apenas disimulado cuando entró. Sus ojos habían recorrido su piel oscura, su ropa sencilla, haciendo suposiciones antes de que ella dijera una palabra. Durante la prueba de cocina, apenas había mirado sus platos, tomando los bocados más pequeños posibles antes de despedirla con un gesto. El sonido de los temporizadores de la cocina la trajo de vuelta al presente. Angela se movía con eficiencia practicada, revisando los adobos que había preparado la noche anterior. Cada recipiente estaba etiquetado con instrucciones precisas para la preparación final. Había aprendido hace mucho tiempo que la organización era la mitad de la batalla en situaciones de alta presión en la cocina. A medida que se acercaba la noche, los autos comenzaron a llegar a la mansión de Michael. El camino circular se llenó de vehículos de lujo, Teslas, Porsches y, ocasionalmente, Rolls-Royce. Los guardias de seguridad con trajes oscuros dirigían el tráfico mientras los aparcacoches se apresuraban a abrir las puertas para los invitados que llegaban. Dentro, Michael recorría la sala como un director de orquesta al frente. Su risa se escuchaba por todo el espacio mientras se movía de un grupo a otro, estrechando manos y aplaudiendo hombros. Contó la historia de su última inversión exitosa a una atenta audiencia de empresarios tecnológicos. La clave es saber cuándo tomar riesgos, explicó, copa de champán en mano. Como cuando compré esa startup de inteligencia artificial que todos decían que fracasaría. La vendí 6 meses después por el triple de la inversión. El gran vestíbulo de la mansión bullía de conversaciones a medida que llegaban más invitados. Las mujeres con vestidos de diseñador se besaban al aire mientras sus compañeros masculinos hablaron de las tendencias del mercado y de las valoraciones de las empresas emergentes. El aire estaba cargado de perfumes caros y de la energía particular que surge al reunir a personas que se consideran las más importantes en la sala.
Michael miraba periódicamente hacia las puertas de la cocina. Su confianza en el éxito de la velada se enfrentaba a su certeza de que su nuevo cocinero lo avergonzaría de alguna manera. Ya había preparado varias excusas para una comida potencialmente mediocre, dispuesto a distanciarse de cualquier fracaso. Los primeros camareros aparecieron con bandejas de aperitivos, moviéndose suavemente entre la multitud. Michael los observaba con intensidad de halcón, dispuesto a interceptar cualquier señal de desastre antes de que pudieran llegar a sus invitados. La velada era joven, pero ya la tensión entre su confianza pública y sus preocupaciones privadas creaba una sutil corriente subyacente que solo aquellos que prestaban mucha atención podían notar. En la cocina profesional de la mansión, Angela se movía con silenciosa precisión. Sus manos volaban sobre los ingredientes con una facilidad practicada, cada movimiento deliberado y eficiente. El personal de cocina observaba con sutil asombro cómo ella preparaba simultáneamente varios platos sin sudar. El espacio, aunque de última generación, se sentía diferente de las salas de exposición estériles que Michael normalmente prefería. Angela lo había transformado en una cocina funcional, con el caos organizado de una operación profesional. Sacó una bandeja de vieiras perfectamente selladas del fuego, con sus cortezas doradas relucientes. El aroma de hierbas y mantequilla llenó el aire mientras comenzaba a emplatar, sus manos se movían con fluidez. Cada plato se convirtió en un lienzo, aunque mantuvo la presentación elegante en lugar de ostentosa. Años de experiencia le habían enseñado que el verdadero lujo no necesitaba gritar para llamar la atención. El primer plato debe salir ahora, instruyó a su equipo, con voz tranquila pero autoritaria. El personal respondió de inmediato, siguiendo el ritmo que había establecido durante su breve tiempo de preparación. A pesar de su escepticismo inicial sobre tomar al recibir pedidos de alguien nuevo, reconocieron rápidamente su experiencia. A través de las puertas batientes de la cocina, Sarah Thompson llegó con un portafolios. Su ojo de artista captó de inmediato la escena, los huéspedes adinerados, las calculadas demostraciones de poder y las corrientes subyacentes de la jerarquía social. Llevaba un vestido sencillo pero llamativo que complementaba su piel oscura, negándose a pasar desapercibido a pesar de la obvia expectativa de que el personal de servicio fuera invisible. Abriéndose paso entre la multitud, Sarah vio a Angela a través de la ventana de la cocina. Se deslizó por la entrada de servicio, con cuidado de no perturbar la danza bien orquestada de camareros y personal de preparación. Angela, llamó suavemente, manteniéndose alejada de las estaciones de cocina ocupadas. ¿Cómo estás? Angela levantó la vista de su emplatado, una breve sonrisa cruzó su rostro. Sí. Lo lograste. Continuó trabajando mientras hablaba, sus manos nunca detuvieron sus movimientos precisos. Estoy bien. Solo me concentro en la comida. Sarah observó a su amiga trabajar, notando la tensión en sus hombros. ¿Recuerdan lo que decía el chef Marcus, DG? Que la comida hable por sí sola. No pueden negar su talento una vez que lo prueban. En la sala principal, los primeros platos empezaron a salir de la cocina. Los camareros se movían con fluidez entre los invitados, presentando los platos con gracia profesional. Las reacciones iniciales fueron sutiles, cejas levantadas, murmullos de agradecimiento. La pausa en la conversación que se produce cuando la gente se encuentra con algo inesperado. Un capitalista de riesgo de Silicon Valley dio su primer bocado y se detuvo a mitad de la frase. Miró su plato con renovado interés y luego se volvió hacia su compañero. Esto es extraordinario. El equilibrio de sabores. Escenas similares se desarrollaron en la sala. Los invitados que habían estado más interesados en hacer contactos que en comer se distrajeron con la comida que tenían delante. Los habituales cumplidos huecos dieron paso a un genuino agradecimiento. Michael, haciendo su ronda, Michael dudó un momento, no acostumbrado a que lo pillaran desprevenido. Ah, sí, bueno, tenemos un nuevo chef que nos va a ayudar esta noche. Mantuvo su tono despectivo, tratando de redirigir la conversación a temas más seguros. En la cocina, Sarah ayudó a Angela a dar los toques finales al plato principal mientras mantenía un flujo constante de palabras, de aliento. Están entusiasmados con la comida de ahí fuera. Deberías oírlos. Angela mantuvo su atención en los platos que tenía delante, pero una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. La comida está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer.
Hacer que la gente se detenga y realmente pruebe algo. A medida que avanzaba la velada, la atmósfera en la mansión cambió sutilmente. La habitual charla superficial dio paso a discusiones genuinas sobre los platos que se servían. Incluso los invitados más conscientes del estatus se sintieron más interesados en lo que salía de la cocina que en sus maniobras sociales habituales. Michael observó esta transformación con creciente inquietud. Había planeado una velada de lujo predecible, donde la comida sería un telón de fondo caro pero anodino para las discusiones de negocios. En cambio, su exhibición cuidadosamente orquestada de riqueza e influencia estaba siendo eclipsada por la misma persona, que esperaba que simplemente se desvaneciera en el fondo. El momento que cambió la dinámica de la velada llegó cuando James Morrison, el famoso crítico gastronómico del Chronicle, se levantó de su mesa. Su reputación de honestidad brutal había acabado con carreras y cerrado restaurantes. La sala quedó en silencio mientras se aclaraba la garganta, copa de vino en mano. Señor Davis, Morrison se dirigió directamente a Michael. Su voz transmitía la autoridad. Michael forzó una sonrisa, pero su incomodidad era evidente para quienes le prestaban atención. El sudor comenzó a formarse en sus sienes a pesar de la temperatura ambiente perfectamente controlada. Es demasiado amable, logró decir, tratando de mantener su aire habitual de control. En absoluto, continuó Morrison, ya sea sin darse cuenta o ignorando deliberadamente la incomodidad de Michael. La precisión técnica, la sutil fusión de sabores, el respeto por las técnicas tradicionales al tiempo que se introducen elementos innovadores. Esto es el trabajo de alguien con un talento y una formación extraordinarios. Los otros invitados centraron su atención en la conversación, olvidando las discusiones de negocios. Michael cambió de posición, consciente de repente de que no podía atribuirse el mérito de este éxito sin correr el riesgo de pasar vergüenza. Ni siquiera sabía lo suficiente sobre la comida como para fingir que no tenía conocimientos. En la cocina, Angela escuchó las palabras del crítico a través de la ventana de servicio. Sus manos se detuvieron momentáneamente sobre el postre que estaba emplatando. Sara le apretó el brazo suavemente, animándola sin palabras a aprovechar el momento. Respirando profundamente, Ángel. Se quitó el delantal y se alisó la bata de chef. Años de permanecer en un segundo plano, de dejar que otros se llevaran el crédito por su trabajo, pasaron por su mente. Con pasos firmes, atravesó las puertas de la cocina hacia el comedor. El contraste entre la cocina iluminada y el comedor más oscuro la desorientó momentáneamente. Docenas de rostros se giraron hacia ella cuando salió, algunos curiosos, otros sorprendidos, algunos mostrando destellos de desdén por la interrupción de su velada. Buenas noches, dijo Angela, su voz clara y profesional a pesar de su corazón acelerado. Soy Angela Smith, la chef responsable del menú de esta noche. Quería agradecerle sus amables palabras sobre la comida. Un murmullo recorrió su rostro. «Yach la multitud». Michael dio un paso adelante rápidamente, sus costosos zapatos resonando en el piso de madera. «Sí, bueno, Angela ha estado ayudando esta noche», intervino, tratando de minimizar su presencia. «Ahora, si pudiéramos volver a...». La pechuga de pato con salsa gástrica de cereza, interrumpió Morrison, dirigiéndose directamente a Angela. La salsa tenía una complejidad que no había probado desde que cené en Le Bernardin. ¿Dónde te capacitaste? Antes de que Angela pudiera responder, Michael la interrumpió de nuevo. Tal vez deberíamos dejar la charla de la cocina para otro momento. Estoy seguro de que todos preferirían. Estudié con el chef Jean-Michel en París, continuó Angela, ignorando el intento de Michael de silenciarla. Y más tarde con el maestro Tanaka en Kioto. Pero mi primera formación vino de la cocina de mi abuela en Luisiana, donde aprendí que la comida es más que técnica, se trata del alma. El rostro de Michael se tensó. Este no era el empleado deferente que había contratado, el que esperaba que permaneciera invisible en la cocina. La atención de la sala se había desviado por completo de él y sintió que la velada cuidadosamente organizada se le escapaba de las manos. De verdad, dijo con un tono cortante en la voz, no recuerdo haber visto esas credenciales en su solicitud. De hecho, recuerdo que se presentó un historial mucho más modesto. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Algunos invitados se movieron incómodos, reconociendo la acusación implícita en el tono de Michael. Otros observaban con el interés apenas disimulado de quienes presencian un potencial desastre social.
Angela se enderezó. Años de lidiar con despidos similares eran evidentes en su postura. Presenté exactamente quién soy, señor Davis. Usted eligió ver lo que esperaba ver. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los camareros se congelaron a medio paso, los invitados contuvieron la respiración e incluso la música ambiental pareció desvanecerse. En ese momento, la dinámica de poder en la sala cambió palpablemente, aunque nadie podía decir todavía en qué dirección. Se conformarían. Morrison miró a Michael y a Angela, su ojo crítico no solo se fijaba en la comida. La historia que se desarrollaba ante él era mucho más interesante que otra cena en Silicon Valley, y su expresión mostraba que lo sabía. Sarah dio un paso adelante desde donde había estado observando, con su portafolios todavía en la mano. Su presencia exigía atención, su confianza de artista igualaba la experiencia culinaria de Angela. Tal vez, señor Davis, debería saber la historia completa antes de intentar desacreditar las credenciales de mi amigo. La atención de la sala se desplazó hacia Sarah, cuyo comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la creciente agitación de Michael. Se movió para pararse al lado de Angela, su solidaridad era evidente en su postura compartida. Hace 5 años, Angela era dueña de uno de los restaurantes más aclamados de Nueva Orleans, continuó Sarah, con voz firme pero cargada de emoción. Le Bayou Nouveau. La lista de espera era de 3 meses. Los críticos gastronómicos de todo el país elogiaron su innovadora fusión de técnica francesa con comida surey. A del sur. La expresión de Michael osciló entre la incredulidad y la preocupación al darse cuenta de que había calculado mal. Varios invitados asintieron al reconocer el nombre del restaurante, incluido Morrison, cuyos ojos se abrieron ligeramente. Recuerdo ese lugar, intervino Morrison. Cerró de repente en su apogeo. Hubo rumores, pero nunca se publicó nada concreto sobre el motivo. Los ojos de Sarah se endurecieron. El restaurante cerró debido a la discriminación sistemática de los bancos e inversores locales. A pesar de su éxito, a pesar de las excelentes críticas y las reservas abarrotadas, Angela no pudo obtener los préstamos necesarios para expandirse. El dueño de la propiedad duplicó repentinamente el alquiler, lo que la obligó a irse. Casualmente, un destacado chef blanco abrió su restaurante en el mismo lugar 3 meses después. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Algunos invitados bajaron la mirada hacia sus platos, incómodos con la franca discusión sobre el racismo en su espacio privilegiado. Otros miraron a Michael, curioso de cómo manejaría esta revelación. Eso es, desafortunado, logró decir Michael, con voz tensa. Pero seguramente hubo otros factores. El único factor, interrumpió Angela, con voz firme, fue que yo no encajaba en su imagen de cómo debería verse un chef exitoso. Mi comida era lo suficientemente buena como para elogiarla, pero mi rostro no era el adecuado para sus materiales de marketing. La tensión en la sala se hizo más densa. Varios invitados dejaron sus copas. El tintineo del cristal contra las mesas era antinaturalmente fuerte en la atmósfera cargada. Algunos comenzaron a escribir en sus teléfonos, sin duda buscando información sobre Le Bayou Nouveau. Morrison se acercó, su interés profesional completamente comprometido. Nunca supe la historia completa, dijo, dirigiéndose directamente a Angela. Mi reseña de su restaurante fue una de las más positivas que he escrito. Siempre me pregunté qué sucedió. Michael intentó recuperar el control de la situación, su refinamiento social se resquebrajó bajo presión. Este no es el lugar apropiado para este tipo de discusiones personales. Nuestros invitados, sus invitados, interrumpió una mujer de 60 años. Finalmente están escuchando algo real en una de estas interminables fiestas de autocomplacencia. Se volvió hacia Angela. Tuve la suerte de cenar en Le Bayou Nouveau antes de que cerrara. Fue una de las comidas más memorables de mi vida. Otras voces se sumaron. Los invitados compartieron sus propios recuerdos del restaurante o historias similares de discriminación en sus industrias. La capa cuidadosamente mantenida de la sociedad educada comenzó a resquebrajarse, revelando experiencias humanas genuinas debajo. Sarah abrió su portafolio, sacó una fotografía. Esta fue la noche de apertura, dijo, pasándosela a Morrison. La imagen mostraba a una Angela más joven parada orgullosamente frente a su restaurante. La emoción y la esperanza en sus ojos palpables incluso en la fotografía. La imagen se abrió camino por la sala.
obligando a los invitados a enfrentar la realidad del viaje de Angela desde chef célebre a ser contratada como chef invisible de cocina. Michael vio cómo su velada cuidadosamente orquestada se transformaba en algo que no podía controlar. Las conversaciones habían pasado de temas seguros como los precios de las acciones y los valores de las propiedades a discusiones incómodas sobre privilegios y oportunidades. Sus intentos de volver a un terreno más seguro fracasaron cuando los invitados se involucraron en el verdadero drama que se desarrollaba ante ellos. A pesar de todo, Angela se mantuvo serena, con su dignidad intacta. La misma confianza tranquila que informaba su cocina irradiaba de su presencia, lo que hacía cada vez más difícil que alguien la descartara como una simple ayudante. Michael se retiró a un rincón tranquilo de la sala, observando cómo su recepción se transformaba en algo completamente diferente de lo que había planeado. Por primera vez en años, se vio obligado a asumir el papel de observador en lugar de conductor de los eventos. Su reflejo en una ventana cercana le mostró algo que rara vez veía: incertidumbre en sus propios ojos. Las conversaciones en la sala habían evolucionado hacia discusiones genuinas sobre oportunidades y acceso en varias industrias. Una directora ejecutiva de tecnología mencionó sus propias luchas como mujer de color en Silicon Valley. Un inversor de riesgo admitió haber tenido prejuicios inconscientes en sus decisiones de financiación. La cortesía artificial de la alta sociedad dio paso a un diálogo auténtico. Angela, todavía de pie con una postura perfecta, comenzó a compartir más de su historia. Después de perder el restaurante, podría haberme dado por vencida, dijo. Su voz se escuchó con naturalidad en la sala, ahora atenta. Pero cocinar no es solo lo que hago, es lo que soy. Así que comencé de nuevo, aceptando cualquier trabajo que me permitiera trabajar con alimentos, construyendo mi reputación comida a comida. Sara agregó, mientras seguía asesorando a jóvenes chefs de entornos desfavorecidos, enseñándoles no solo técnicas de cocina sino también habilidades comerciales. Un joven camarero, que había estado haciendo su trabajo en silencio durante toda la noche, dio un paso adelante vacilante. La chef Angela me enseñó el mes pasado. Angela aprendió a usar el cuchillo, dijo con voz temblorosa pero decidida. Se queda después de su turno en el centro comunitario para ayudar a cualquiera que quiera aprender. Este testimonio personal pareció afectar a la sala incluso más que las revelaciones anteriores. El concepto abstracto de discriminación se volvió concreto frente al impacto directo en las vidas de los jóvenes. Varios invitados miraron sus platos vacíos con una nueva comprensión, no solo de la comida que habían comido, sino del viaje detrás de ella. El verdadero desperdicio, continuó Angela, con voz fuerte pero sin amargura, no es solo el cierre de mi restaurante. Son todos los chefs jóvenes con talento que nunca tienen la oportunidad de abrir su primer restaurante. Los sabores y las innovaciones que nunca probaremos porque alguien decidió que ciertas personas no pertenecen a la alta cocina. Morrison, que había estado tomando notas en su teléfono, levantó la vista. La industria pierde mucho potencial de esta manera, estuvo de acuerdo. Lo he visto repetidamente. Talentos extraordinarios dejados de lado porque no coinciden con la idea preconcebida que alguien tiene de cómo debería ser un chef. La mujer mayor que había hablado antes levantó la mano levemente. ¿A cuántos chefs jóvenes asesoras actualmente, Angela? 15 con regularidad, respondió Angela. Más cuando pueden encontrar tiempo entre sus trabajos. La mayoría trabaja en varios puestos para llegar a fin de mes mientras intenta aprender el oficio. La sala absorbió esta información. El contraste entre el lujo de la velada y la realidad de los jóvenes chefs que luchaban por entrar en la industria se hizo evidente. Varios invitados se movieron incómodos con sus costosos atuendos. Michael, todavía en su rincón, se encontró repasando cada interacción que había tenido con Angela desde que la contrató. Cada gesto despectivo, cada suposición, cada momento en que la había mirado a los ojos en lugar de mirarla, todo se reprodujo en su mente con un nuevo contexto. El peso de sus propios prejuicios, cuidadosamente ocultos bajo capas de refinamiento social, se volvió incómodamente claro. Un empresario tecnológico cerca de él murmuró, hablamos de cambiar las industrias, pero mantenemos las mismas barreras de siempre. Otros asintieron. La ironía de las afirmaciones de meritocracia de su industria quedó expuesta por la historia de Angela. Sara se movió por la sala, compartiendo más fotografías de su portafolio,
Imágenes de Angela enseñando a jóvenes chefs, fotos de platos de Le Bayou Nouveau, INS. Tantáneas de eventos comunitarios donde Angela había ofrecido su talento como voluntaria. Cada imagen añadía profundidad a la historia, haciendo imposible volver a la ficción educada de la noche anterior. La atmósfera se había transformado por completo. En lugar de la habitual creación de redes y posicionamiento social, se estaban formando conexiones genuinas. Los invitados que habían llegado dispuestos a discutir las tendencias del mercado se encontraron envueltos en conversaciones significativas sobre la responsabilidad y el cambio. A pesar de todo, Angela mantuvo su dignidad y profesionalismo, respondiendo a las preguntas con honestidad pero sin rencor. Su presencia infundía respeto no por la fuerza de la riqueza o la posición, sino por la auténtica fuerza de carácter. Michael finalmente se alejó de su rincón, sus movimientos carecían de su habitual confianza fluida. La sala se quedó en silencio cuando se acercó a Angela, creando un espacio de tensa anticipación. Años de entrenamiento corporativo lo habían preparado para negociaciones difíciles, pero nada lo había preparado para este momento de ajuste de cuentas humano genuino. Señorita Smith, comenzó, luego se corrigió. Chef Angela. Le debo una disculpa. Su voz, generalmente tan segura, tenía una nota de humildad poco habitual. Hice suposiciones que no solo eran incorrectas sino profundamente prejuiciosas. Angela lo miró fijamente, con expresión profesional pero cautelosa. Años de experiencia le habían enseñado la diferencia entre el remordimiento genuino y el control de daños. Esperó, dejando que el silencio lo impulsara a continuar. Lo siento, agregó, las palabras parecieron costarle algo. No solo por esta noche, sino por cada interacción desde que comenzó a trabajar aquí. No pude ver lo que estaba frente a mí. Cuando Angela pudo responder, Morrison dio un paso adelante. La presencia del crítico gastronómico le dio más peso al momento. Señor Davis, dijo con tono mesurado, las disculpas son importantes, pero las acciones importan más. Tiene una influencia considerable en esta ciudad. ¿Cómo planea usarla? La pregunta quedó en el aire. Varios invitados se inclinaron hacia adelante, su interés era evidente. Ya no se trataba de una velada o de un chef, se había convertido en algo más grande. Tal vez, continuó Morrison, podría considerar usar sus conexiones para crear oportunidades para chefs talentosos que enfrentan barreras similares. Su red incluye inversores en restaurantes, propietarios de propiedades, ejecutivos bancarios. Michael asintió lentamente. El hombre de negocios que había en él comenzaba a involucrarse con el problema en términos prácticos. Sí, podría, pero no quisiera que esto pareciera un truco publicitario o... Entonces no lo convierta en uno, interrumpió Angela con voz firme. Hágalo real. Cree oportunidades basadas en el talento, no en la apariencia. Juzgue a los chefs por su comida, no por sus rostros. Sara observó el intercambio con atención, su ojo de artista captando los cambios sutiles en el lenguaje corporal y la expresión. Había visto demasiadas promesas bien intencionadas evaporarse una vez que pasaba el momento del impacto emocional. Un capitalista de riesgo que había estado escuchando en silencio habló. Me interesaría hablar sobre un fondo específicamente para chefs subrepresentados. Algo que combine capital con tutoría. La expresión de Angela seguía siendo cautelosa. Había escuchado promesas similares antes. Las había visto disolverse en comités y consultas que no conducían a nada. Cualquier iniciativa necesitaría tener objetivos concretos y una responsabilidad real, dijo. No solo buenas intenciones. La sala absorbió este desafío. Varias personas que habían sacado sus teléfonos ahora estaban tomando notas. El giro inesperado de la noche generó un compromiso genuino en lugar de solo material para las redes sociales. Michael se acercó a Angela y bajó un poco la voz. Sé que no tienes motivos para hacerlo. No me enfado, dijo. Pero me gustaría tener la oportunidad de demostrar que esto no es solo palabrería. ¿Estaría dispuesto a ayudar a dar forma a lo que creemos aquí? Su experiencia, tanto buena como mala, sería invaluable. Antes de que Angela pudiera responder, otro invitado tomó la palabra. Si nos tomamos esto en serio, también debemos abordar los problemas sistémicos. No se trata solo de financiación, sino de cambiar la cultura de la industria. La conversación se amplió y se volvió más práctica y detallada.
Los invitados que habían llegado esperando una velada de networking superficial se vieron envueltos en una discusión seria sobre la creación de un cambio real. Se intercambiaron tarjetas de visita no para ascender socialmente, sino para reuniones de seguimiento sobre iniciativas concretas. A pesar de todo, Angela mantuvo su actitud profesional, sin aceptar ni rechazar por completo los intentos de enmienda de Michael. Su experiencia le había enseñado a esperar y ver, a juzgar por las acciones en lugar de las palabras, sin importar cuán elocuentes pudieran ser esas palabras. La velada se había convertido en algo que ninguno de ellos había esperado, un momento de transformación potencial. Quedaba por ver si ese potencial se haría realidad, pero la energía en la sala había pasado del lujo superficial al compromiso decidido. Michael, tal vez sintiendo que las simples disculpas no eran suficientes, se trasladó al centro de la sala. Sus instintos comerciales tomaron el control, aunque ahora atenuados por su reciente experiencia humillante. «Damas y caballeros», anunció, con su voz de habitual autoridad pero con un nuevo tono de propósito. «Me gustaría proponer algo concreto». La sala se centró en él, aunque la atención se sentía diferente a su presencia dominante habitual. Ya no era la autoridad indiscutible en la sala, ahora tenía algo que demostrar. «Propongo establecer un programa de tutoría para jóvenes chefs de orígenes subrepresentados», continuó. «No solo capacitación, sino un camino completo hacia la propiedad de un restaurante. Mi empresa proporcionará una financiación inicial de $5 millones. Un murmullo nos hizo pensar que NT entre la multitud. La cantidad era lo suficientemente significativa como para mostrar intenciones serias, pero la expresión de Angela permaneció escéptica. Había visto demasiados programas bien financiados que servían a las necesidades de publicidad de los donantes más que a sus beneficiarios declarados. ¿Y cómo funcionaría exactamente este programa, señor Davis?, preguntó, su voz transmitía años de experiencia con promesas incumplidas. ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Quién se aseguraría de que el dinero llegue realmente a las personas adecuadas? Michael vaciló, claramente no había pensado en los detalles. Por una vez, sus respuestas rápidas habituales le fallaron. La sala esperó, el silencio se volvió incómodo. Tal vez, sugirió Sarah, dando un paso adelante, el programa debería ser dirigido por personas que comprendan los desafíos de primera mano. Personas que se hayan enfrentado a estas barreras ellos mismos. Varios invitados asintieron con la cabeza en acuerdo. Un director ejecutivo de tecnología habló: podríamos crear una junta independiente, liderada en su mayoría por chefs experimentados de comunidades minoritarias. Mantener la financiación separada del control personal. Angela observó estos intercambios con atención, notando quién parecía realmente comprometido y quién simplemente estaba siguiendo la energía de la sala. Sus años en la industria le habían enseñado a leer a las personas con tanta atención como leía recetas. «Tengo algo que preguntarles a todos», dijo, y su voz interrumpió la discusión. «¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez a un chef de color cocinando para ustedes antes de esta noche? No en un restaurante informal, sino en un evento de alto nivel como este». El silencio que siguió fue revelador. Algunas manos se levantaron vacilantes. Pero la mayoría de los invitados se encontraron enfrentando otra verdad incómoda. Antes de hablar de millones de dólares y grandes programas, continuó Angela, hablemos de las oportunidades que tenemos frente a nosotros. ¿Cuántos de ustedes organizan eventos como este? ¿Cuántos toman decisiones de contratación? ¿Cuántos invierten en restaurantes? Michael se movió incómodo, pero, para su crédito, no intentó desviar la atención. Tienes razón, reconoció. Necesitamos comenzar con nuestros propios comportamientos y decisiones. NS. Una mujer vestida de negocios se puso de pie. Estoy en la junta directiva de 3 restaurantes del centro. Actualmente estamos buscando un nuevo chef ejecutivo para uno de ellos. Me interesaría mucho revisar las solicitudes de candidatos calificados que usted pueda recomendar, chef Angela. Empezaron a surgir ofertas más concretas. Un desarrollador inmobiliario mencionó espacios disponibles en restaurantes. Un ejecutivo bancario habló sobre revisar los criterios de préstamo. El concepto vago de hacer algo empezó a tomar forma específica. Mientras tanto, Michael observó a Angela con atención. Entiendo su escepticismo, dijo en voz baja durante una pausa en la conversación. Pero hablo en serio sobre hacer que esto funcione.
¿Consideraría ayudar a diseñar el programa? ¿No como empleado, sino como socio? La respuesta de Angela fue mesurada. Necesitaré ver más que buenas intenciones, señor Davis. Muéstreme la estructura real. Muéstreme cómo se tomarán las decisiones. Muéstrame cómo planeas asegurarte de que esto no sea solo otro ejercicio de relaciones públicas. Los invitados comenzaron a circular una hoja de inscripción, no para un apoyo vago, sino para compromisos específicos. Cada persona enumeró lo que podía ofrecer concretamente: espacio, financiación, tutoría, conexiones. La velada se había transformado de un evento social en algo parecido a una sesión de planificación. Se estaban haciendo promesas reales, con reputaciones reales en juego. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Se cumplirían estas promesas una vez que se desvaneciera el impacto emocional de la velada? Sara, sintiendo que era el momento adecuado, se acercó al gran portafolios que había traído consigo. Tal vez, dijo, con voz clara y segura, este sea el momento adecuado para compartir algo más. Comenzó a sacar con cuidado fotografías y pinturas grandes y montadas de su estuche. La primera pieza que mostró fue una fotografía impactante. Angela de pie en la cocina de su antiguo restaurante, rodeada de jóvenes miembros del personal de diversos orígenes. La imagen captó un momento de genuina tutoría, con Angela demostrando una técnica de cocina. A rostros atentos. He estado documentando el viaje de Angela durante años, explicó Sara, colocando más piezas en la habitación. No solo la comida, sino el impacto que ha tenido en la vida de las personas. La obra de arte transformó el espacio. Entre elegantes arreglos de mesa y copas de cristal ahora había imágenes poderosas que contaban historias de lucha y resiliencia. Una pintura mostraba manos amasando pan, manos de diferentes colores trabajando una al lado de la otra. Otra capturó el momento en que las puertas del Ebayou Nouveau se cerraron por última vez, con Angela de pie orgullosa a pesar del dolor evidente en sus ojos. Los invitados se movieron entre las piezas, sus conversaciones bajaron a tonos susurrados. La obra de arte los obligó a enfrentar realidades que generalmente mantenían a una distancia cómoda. Una fotografía de jóvenes estudiantes de cocina practicando en una cocina abarrotada de un centro comunitario contrastaba marcadamente con la configuración profesional de la mansión a solo unos pasos de distancia. Esta serie, dijo Sara, señalando un conjunto de fotografías en blanco y negro, muestra lo que le sucede al talento cuando se le niegan las oportunidades. Cada persona en estas imágenes tuvo que abandonar sus sueños culinarios debido a la falta de acceso a capital o mentoría. Michael estaba de pie frente a una pieza particularmente poderosa, un tríptico que mostraba la transformación del antiguo restaurante de Angela. El primer panel mostraba su día de apertura, lleno de esperanza y celebración. El segundo capturaba el día en que se vio obligado a cerrar. El tercero revelaba su estado actual como un establecimiento de lujo que atiende a una clientela predominantemente blanca. Su arte no solo muestra problemas, observó un invitado, estudiando las imágenes. También muestra soluciones. La mentoría, la construcción de la comunidad, la preservación de las tradiciones culinarias culturales. Sara asintió. Porque eso es lo que Angela siempre ha hecho, encontrar formas de seguir adelante, de seguir enseñando, de seguir compartiendo conocimientos incluso cuando las puertas estaban cerradas para ella. La obra de arte creó puntos de encuentro naturales donde los invitados se agruparon, discutiendo lo que vieron. La conversación, los retratos eran diferentes ahora, más personales, más honestos. Las barreras habituales del estatus social parecían disolverse frente a estos crudos recordatorios visuales de la realidad. Una empresaria tecnológica estudió una serie de retratos. Jóvenes aspirantes a chefs fotografiados en las cocinas de sus hogares. Podrían colgarse en galerías, dijo. Necesitan ser vistos por más gente. El arte tiene poder, respondió Sara, ajustando la iluminación para resaltar mejor una pieza en particular. Puede hacer que la gente sienta la verdad de una manera que las estadísticas y los informes nunca lo harán. Angela se movió por la galería improvisada, agregando contexto ocasionalmente a imágenes particulares. Se detuvo en una fotografía de la cocina de su abuela, donde había comenzado su viaje culinario. Aquí es donde aprendí que cocinar es más que comida, explicó a los que estaban cerca. Se trata de herencia, comunidad, transmisión de conocimiento. La velada había adquirido otra dimensión.
Lo que había comenzado como un evento de networking típico de Silicon Valley, transformado por la habilidad culinaria y la historia de Angela, ahora se convirtió en un espacio para la reflexión artística sobre verdades más profundas sobre la oportunidad y la exclusión en la sociedad estadounidense. Michael observó cómo sus invitados interactuaban con la obra de arte, notando cómo las conversaciones habían pasado de una discusión teórica sobre el cambio a una conexión emocional con historias reales. El concepto abstracto de ayudar a los chefs subrepresentados se había vuelto visceralmente real a través de la lente artística de Sarah. Michael se encontró de pie, solo, frente a una fotografía de una cocina concurrida durante las horas de servicio. La imagen captó la intensa concentración en los rostros del personal, sus movimientos congelados en una danza de caos coordinado. Algo en ella desencadenó un recuerdo que había suprimido durante mucho tiempo. Un hombre se le acercó en silencio, James Chen, un capitalista de riesgo tranquilo que rara vez hablaba en estas reuniones. Imágenes poderosas, dijo James, señalando con la cabeza hacia la fotografía. Me recuerda al restaurante de mi padre. Michael se volvió, sorprendido. Conocía a James desde hacía años a través de Lo perdimos en el 92, continuó James en voz baja. No porque la comida no fuera buena, papá se formó en Hong Kong. Conocía técnicas que la mayoría de los chefs de aquí nunca habían visto. Pero ningún banco refinanciaría nuestro préstamo. El promotor inmobiliario quería el espacio para un nuevo concepto de moda. Michael escuchó de verdad, tal vez por primera vez en años. James no estaba lanzando una startup ni discutiendo tendencias del mercado, estaba compartiendo algo real, algo personal. Me convertí en VC en parte por esa experiencia, reveló James. Quería estar del otro lado de esas decisiones de financiación. Pero en algún momento del camino, se quedó en Sil. En CIO, señalando su costoso traje, el opulento entorno. A veces nos convertimos en aquello contra lo que alguna vez luchamos. Al otro lado de la sala, Angela estaba hablando con un pequeño grupo sobre sus clases de cocina comunitaria. Su voz se escuchaba claramente. Cada estudiante trae su propio trasfondo cultural, sus recetas familiares. La magia ocurre cuando combinamos técnicas tradicionales con formación clásica. Otra invitada, María Rodríguez, que dirigía las iniciativas de diversidad de una importante empresa tecnológica, se unió a Michael y James. «Sabes», dijo, «mi abuela era famosa por sus tamales en nuestro barrio. Trató de abrir un restaurante en los años 80. 3 bancos diferentes le dijeron que no había un mercado para la auténtica cocina mexicana en esa zona». Se rió en voz baja. «Ahora hay una cadena de restaurantes que vende tamales artesanales a $18. Michael sintió que el peso de estas historias se apoderaba de él. Pensó en cuántas veces había descartado los antecedentes de las personas, centrándose únicamente en su capacidad para encajar en su visión del éxito. ¿A cuántas personas talentosas había pasado por alto porque no coincidían con sus preconcepciones? Un joven camarero que había estado rellenando tranquilamente los vasos de agua se detuvo cerca. Michael se dio cuenta de que miraba a Angela con evidente admiración. ¿La conoces?, preguntó Michael, sorprendiéndolo. Sí, señor, respondió el camarero. Tomo sus clases comunitarias 2 veces por semana. He estado ahorrando para ir a la escuela de cocina. Dudó un momento y luego añadió, aunque la mayoría de los lugares ni siquiera mirarán mi solicitud sin experiencia previa en alta cocina. Michael recordó su propia carrera temprana, como las puertas se habían abierto simplemente porque él se veía y sonaba adecuado para las personas en el poder. ¿Cuántas veces había sido él el que mantenía esas puertas cerradas para los demás? Sarah se acercó con otra fotografía. Esta mostraba a Angela enseñando técnicas de cocina tradicionales a un grupo de mujeres mayores. Estaban perdiendo sus recetas culturales, explicó Sarah. Sus nietos estaban más interesados en la comida rápida. Angela los ayudó a documentar todo, a preservar su herencia. La velada había ido mucho más allá de su propósito original. Los invitados adinerados que habían venido para establecer contactos y ser vistos estaban, en cambio, enfrentando sus propios roles en la perpetuación o el desafío de las barreras sistémicas. Las conversaciones ya no eran sobre conceptos abstractos de diversidad e inclusión, sino sobre vidas, sueños y talentos específicos que habían sido pasados por alto o suprimidos activamente.
Michael se encontró imaginando cuán diferente podría haber sido su propio éxito si hubiera enfrentado las barreras que otros habían encontrado. La constatación fue a la vez humilde y motivadora. Quizás por primera vez en su carrera, sintió el peso de la responsabilidad que conllevaba su privilegio y posición. La velada se acercaba a lo que parecía un final natural cuando un hombre mayor que había estado observando en silencio durante toda la noche finalmente dio un paso adelante. Se movió con la gracia deliberada de alguien que había pasado décadas en cocinas profesionales. He estado escuchando las historias de todos, dijo, su voz cargada con el peso de la experiencia. Y creo que es hora de agregar la mía. Se volvió hacia Angela, que se había congelado en su lugar al escuchar su voz. Hola, Ange. Ha pasado un tiempo. La sala quedó en silencio cuando se dio cuenta de que lo había reconocido. El rostro de Angela. Chef Marcus, susurró, apenas audible. Marcus sonrió suavemente, luego se dirigió a la sala. Yo era el socio de Angela en Le Bayou Nouveau. Antes de eso, tuve 3 restaurantes exitosos en Chicago. Los perdí todos en 2008, no por la recesión, sino porque ser un hombre negro en la alta cocina significaba caminar por la cuerda floja todos los días. ¿Y es? Michael, que se estaba moviendo hacia el centro de la sala, se detuvo abruptamente. La revelación final de la noche se estaba desarrollando y, por una vez, supo permanecer en silencio. Cuando conocí a Angela, continuó Marcus, vi en ella el mismo fuego que había tenido a su edad. La misma determinación. Unimos nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestros sueños. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Le Bayou Nouveau no era solo un restaurante. Era la prueba de que la excelencia no conoce colores. Sara preparó rápidamente su cámara, reconociendo la importancia histórica del momento. Las fotografías que tomó se convertirían más tarde en una de sus obras más impactantes. Captar la emoción cruda de la verdad que finalmente se dice. Las mismas personas que elogiaron nuestra comida, dijo Marcus, con voz firme pero cargada de emoción, fueron las que se aseguraron de que no pudiéramos expandirnos. Los mismos críticos que escribieron reseñas elogiosas nunca cuestionaron por qué cerramos de repente. El sistema no está roto, está funcionando exactamente como algunas personas quieren que funcione. Angela se movió para pararse al lado de su ex mentor y socio. La dinámica entre ellos hablaba de batallas compartidas, pérdidas compartidas y un espíritu inquebrantable de resistencia a través de la excelencia. Michael dio un paso adelante, su rostro mostraba el impacto de esta revelación final. Chef Marcus, Chef Angela, dijo, dejando de lado toda pretensión de autoridad, quiero hacer más que disculparme. Quiero arreglarlo. Un murmullo recorrió la multitud mientras Michael continuaba. Mi empresa es dueña del edificio donde solía estar Le Bayou Nouveau. El contrato de arrendamiento actual termina el mes que viene. Respiró profundamente. Les ofrezco a ambos el espacio, sin pagar alquiler durante 5 años, para que reabran su restaurante. Con Plu no hay control creativo. No hay interferencias. La sala contuvo la respiración. Angela y Marcus intercambiaron una mirada que contenía años de historia. ¿Y qué te hace pensar que confiaríamos en esa oferta?, preguntó Angela, con voz firme pero no hostil. Porque, respondió Michael, no solo estoy ofreciendo el espacio. Estoy ofreciendo convertirlos a ambos en socios mayoritarios en una nueva empresa. Su experiencia, su visión, sus reglas. Mis recursos y conexiones estarían a tu disposición, pero las decisiones serían tuyas. Marcus estudió a Michael con atención. ¿Y nuestro programa de capacitación comunitaria? Estaría integrado en el plan de negocios, respondió Michael. Junto con becas para estudiantes prometedores, pasantías y trayectorias profesionales reales. La energía en la sala cambió cuando los invitados comenzaron a agregar sus propios compromisos a la oferta de Michael. El capitalista de riesgo que había compartido la historia del restaurante de su familia prometió capital inicial. El ejecutivo del banco prometió un procesamiento acelerado del préstamo con términos favorables. El director ejecutivo de tecnología ofreció crear una plataforma digital para administrar el programa de capacitación. Angela finalmente habló, su voz clara y fuerte. Consideraremos su oferta, señor Davis. Pero comprenda esto, si lo hacemos, no se tratará solo de un restaurante. Se tratará de cambiar todo el sistema.
Michael asintió, comprendiendo por fin. Eso es exactamente de lo que debería tratarse. A medida que la velada se acercaba a su fin, la reunión se había transformado de una simple cena en el comienzo de algo mucho más significativo. Los invitados ricos y poderosos se fueron con algo más que buena comida y vino en sus recuerdos. Se fueron con compromisos de acción y una nueva comprensión de su papel en la perpetuación o el desmantelamiento de las barreras sistémicas. La imagen final de la noche, capturada por la cámara de Sarah, mostró a Angela y Marcus de pie en la cocina de Michael. Su postura reflejaba tanto la sabiduría ganada con esfuerzo como la esperanza cautelosa por el futuro. La fotografía luego colgaría en el reabierto Le Bayou Nouveau, un recordatorio de que a veces la transformación surge al enfrentar verdades incómodas y elegir actuar de manera diferente.